Dicen que el crimen perfecto no existe, pero si alguien estuvo cerca de diseñarlo, fue ella. Hoy, hace exactamente medio siglo, el 12 de enero de 1976, el mundo despedía a Agatha Mary Clarissa Miller, o como la historia la inmortalizó, Agatha Christie. Ha vendido más de 2.0 millones de copias. Solo la Biblia y Shakespeare la superan. Pero detrás de las 66 novelas y los 14 cuentos, había una mujer que vivió una vida más oscura que sus propias tramas. Hoy, en el 50 aniversario de su muerte, abrimos el expediente que ella intentó cerrar. Para entender cómo mataba en el papel, hay que entender cómo salvaba vidas en la realidad. Durante la guerra, Agatha no fue escritora, fue enfermera y dispensadora de farmacia. Allí aprendió que la diferencia entre una cura y un asesinato es solo la dosis. El talio, el arsénico, la estricnina. No necesitaba pistolas ni fuerza bruta. Sus crímenes eran silenciosos, científicos e indetectables. Los expertos forenses de hoy todavía estudian sus libros por su precisión aterradora. Pero el capítulo más extraño de su vida ocurrió en diciembre de 1926. En su esposo le pidió el divorcio. Esa noche, Agatha besó a su hija dormida, subió a su coche y, se desvaneció. Inglaterra entró en pánico. Se pensó en suicidio, se pensó en asesinato. Incluso Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, llevó un guante de Agatha a una vidente para encontrarla. La realidad superaba la ficción. 11 días después, la encontraron en un balneario de lujo, bailando y leyendo los periódicos sobre su propia búsqueda. Se había registrado con el apellido del amante de su marido. Amnesia disociativa o la venganza más elaborada de la historia para humillar a su esposo infiel. Ella nunca habló de esto. Se llevó el secreto a la tumba hace hoy 50 años. Agatha tenía una relación de amor-odio con su creación más famosa. Hércules Poirot lo llamaba un pequeño monstruo egocéntrico. Tanto así, que escribió su final décadas antes de morir. Durante el Blitz de Londres en la Segunda Guerra Mundial, escribió Telón, el último caso de Poirot, y lo encerró en una bóveda de banco. Era su seguro de vida para su hija. Ese libro no debía ver la luz hasta que ella fuera muy vieja o estuviera muerta. Cuando finalmente permitió publicarlo en 1975, meses antes de su propia muerte, sabía que el final estaba cerca. Mató a su detective para que nadie más pudiera escribirlo. Han pasado 50 años desde aquel 12 de enero de 1976. El mundo ha cambiado. Tenemos IA, Internet y smartphones. Pero seguimos volviendo a sus páginas. Quizás porque en un mundo caótico, Agatha nos prometía algo que la vida real rara vez ofrece. Una solución, un culpable atrapado y un final cerrado. Descansa en paz, dama del misterio. Tu caso sigue abierto en nuestra memoria. ¿Crees que su desaparición fue amnesia o venganza? Déjame tu teoría en los comentarios. Y si te gusta el misterio, suscríbete para el próximo documental. En la historia de la literatura, pocos nombres evocan tanto misterio y genialidad como el de Agatha Christie, la dama del crimen, la reina indiscutible de la novela de detectives. Pero ¿quién era realmente la mujer detrás de más de 80 novelas y obras de teatro que han vendido miles de millones de copias en todo el mundo? Su propia vida está envuelta en un enigma tan fascinante como cualquiera de sus tramas, incluyendo un episodio que hasta el día de hoy sigue generando debate, su propia y misteriosa desaparición. Hoy vamos a desentrañar los secretos de Agatha Christie, una vida marcada por la creatividad, la pasión y un misterio que ella misma protagonizó. Agatha Mary Clarissa Miller nació en 1890 en Torquay, una ciudad costera de Inglaterra. A diferencia de la mayoría de los niños de su época, recibió su educación en casa, un entorno que fomentó su imaginación desbordante. Desde muy joven, devoraba libros y creaba mundos imaginarios. Su madre la animó a escribir, y fue así como una joven tímida y soñadora
comenzó a tejer las primeras hebras de lo que sería un legado literario sin precedentes. Su primera novela, El misterioso caso de Styles, no solo introdujo al mundo al inolvidable detective Hércules Poirot, sino que también estableció el molde para el género de misterio que dominaría durante décadas. Pero el éxito profesional de Agatha Christie contrastaba con las turbulencias de su vida personal. En 1926, su mundo se desmoronó. Su madre, a quien adoraba, falleció. Poco después, su esposo, Archibald Christie, le confesó que estaba enamorado de otra mujer y le pidió el divorcio. La combinación de estos dos golpes devastadores la sumió en una profunda crisis. Y fue entonces cuando ocurrió lo impensable. La noche del 3 de diciembre de 1926, Agatha Christie desapareció. Su coche fue encontrado abandonado cerca de un lago, con sus pertenencias dentro, pero sin rastro de ella. La noticia conmocionó a Gran Bretaña. ¿Había sido secuestrada? ¿Asesinada? ¿O se trataba de un suicidio? La policía lanzó una de las mayores búsquedas en la historia del país. Miles de voluntarios, e incluso otros famosos escritores de misterio, como Sir Arthur Conan Doyle, se unieron al esfuerzo. Los periódicos ofrecían recompensas, y el país entero contuvo la respiración. 11 días después, el misterio dio un giro inesperado. Christie fue encontrada sana y salva en un hotel de lujo en Harrogate. Registrada bajo el nombre del amante de su esposo, afirmó no recordar nada de lo sucedido. Un caso de amnesia provocado por el trauma. ¿Fue una fuga disociativa real? ¿Una pérdida de memoria genuina causada por el estrés extremo? ¿O fue un acto de venganza cuidadosamente orquestado? Una forma de humillar públicamente a su marido infiel y desaparecer del foco mediático. La verdad nunca se supo con certeza. Agatha Christie nunca habló públicamente sobre esos 11 días, llevándose el secreto a la tumba y dejando tras de sí un misterio digno de sus mejores novelas. Tras este episodio, Christie se reinventó, viajó por el mundo, encontró un nuevo amor en el arqueólogo Max Mallowan y entró en su etapa más prolífica y exitosa. Sus viajes a Oriente Medio inspiraron algunas de sus obras más icónicas, como Asesinato en el Orient Express y Muerte en el Nilo. Creó a otro personaje inmortal, la astuta Miss Marple, una anciana aparentemente inofensiva, con una mente tan afilada como la de Poirot. Demostró una y otra vez su maestría para sorprender al lector, rompiendo las reglas del género que ella misma había ayudado a crear. En El asesinato de Roger Ackroyd, por ejemplo, desafió todas las convenciones con un giro final que todavía se estudia y debate. El legado de Agatha Christie va más allá de sus libros. Su obra de teatro, La ratonera, es la más longeva de la historia, representándose ininterrumpidamente en Londres desde 1952. Han sus personajes, Poirot y Marple, son íconos culturales reconocibles en todo el mundo. Sus historias han sido adaptadas innumerables veces al cine y la televisión, demostrando que su capacidad para crear tensión y misterio es atemporal.
Su vida fue una novela en sí misma, una historia de talento, ambición, desamor y un enigma central que permanece sin resolver. Agatha Christie, la mujer que desapareció para encontrarse a sí misma, sigue siendo tan fascinante como los misterios que nos legó. Su obra es un testimonio de que, a veces, la realidad puede ser mucho más extraña y misteriosa que la ficción. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de la inigualable Dama del Crimen. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos misterios. Hasta la próxima. John Logie Baird no era un genio académico, era un superviviente. Había intentado vender calcetines impermeables, mermelada en Trinidad y jabón en Londres. A todo había fallado. Su salud era frágil, pero su mente estaba obsesionada con una idea que la radio ya había logrado con el sonido. ¿Por qué no podíamos enviar imágenes por el aire, sin presupuesto y sin apoyo de la BBC? Construyó el primer televisor del mundo con basura. Literalmente, usó una caja de sombreros, tijeras, agujas de surcir y lentes de luces de bicicleta. Era un monstruo mecánico giratorio que parecía más una trampa mortal que un electrodoméstico. El problema era que las luces necesarias para capturar la imagen daban tanto calor que quemaban el pelo humano. Baird no podía usar personas reales, así que contrató a su primer actor en Stucky Bill. El 2 de octubre de 1925, ocurrió el milagro. Baird giró los discos, y en la otra habitación, la cara mueca de Stucky Bill apareció en una pantalla diminuta, angranulada, borrosa, de apenas 30 líneas de resolución pero era televisión. Baird estaba tan emocionado que bajó corriendo las escaleras. Agarró a un oficinista de 20 años, llamado William Tainton, y le pagó para que subiera a sentarse frente a la máquina. William Tainton se convirtió esa tarde en el primer ser humano en salir por televisión. Aunque casi se desmaya del calor, pero hacerlo en privado no servía. Tenía que demostrárselo a la ciencia. El 26 de enero de 1926, hace casi 100 años, Baird invitó a 40 miembros de la Royal Institution a su laboratorio. Los científicos se apiñaron, mirando por un tubo diminuto. Lo que vieron fue una cara humana, moviéndose en tiempo real. Un periodista del Daily Express escribió a su editor: por el amor de Dios, baje a la recepción y líbrese de un lunático que dice que tiene una máquina para ver por radio. Puede estar armado. No estaba armado, pero tenía algo más poderoso: el futuro. La televisión mecánica de Baird pronto fue reemplazada por la electrónica. Él murió en 1946, sin saber que su invento dominaría el siglo XX, que elegiría a presidentes, mostraría la llegada a la luna y conectaría a miles de millones. Hoy, llevamos pantallas en el bolsillo con más resolución en un píxel que toda la imagen de Baird. Pero todo empezó ahí, con un escocés que se negó a creer que la distancia era un límite. La próxima vez que enciendas Netflix o YouTube, recuerda a Stucky Bill y la caja de galletas. ¿Crees que la tecnología actual nos une o nos separa más que la radio? Deja tu opinión abajo. Soy tu nombre. Y esto fue una historia de 1926. Mientras Baird luchaba en Londres, al otro lado del Atlántico, un joven genio de una granja de Utah, llamado Philo Farnsworth, tenía una visión diferente, no de discos giratorios, sino de electrones. En 1927, con solo 21 años, transmitió la primera imagen totalmente electrónica, una simple línea recta. La batalla por el futuro de la televisión había comenzado. Era él, inventor solitario, contra las grandes corporaciones. Farnsworth se enfrentó a una guerra de patentes con RCA, liderada por el formidable David Sarnoff, quien tenía su propio equipo de ingenieros bajo la dirección de Vladimir Zoraikin. Baird, aunque pionero, se aferraba a su sistema mecánico. Mejoró su resolución, logró transmitir en color en 1928 e incluso realizó la primera transmisión transatlántica. Pero la tecnología mecánica
tenía un límite. Los discos no podían girar lo suficientemente rápido para capturar las imágenes complejas y fluidas que el público anhelaría. La televisión electrónica, sin partes móviles, era el futuro. Ofrecía mayor detalle, más brillo y la posibilidad de cámaras mucho más compactas. La BBC, que inicialmente había apoyado a Baird, adoptó un sistema electrónico en 1936, dejando obsoleto el invento del escocés casi de la noche a la mañana. La Segunda Guerra Mundial detuvo el desarrollo de la televisión comercial, pero aceleró la tecnología de radar y tubos de rayos catódicos, componentes clave para la televisión electrónica. Tras la guerra, el mundo estaba listo para un nuevo medio. En 1953, un evento catapultó la televisión a la conciencia de masas en Gran Bretaña. La coronación de la reina Isabel II, por primera vez. Millones de personas pudieron presenciar la pompa y la ceremonia desde sus salas de estar. Las ventas de televisores se dispararon. En Estados Unidos, la televisión demostró su poder para influir en la política durante los debates presidenciales de 1960 entre John F. Kennedy y Richard Nixon. Los que escucharon por radio pensaron que Nixon había ganado, pero los que vieron por televisión vieron a un Kennedy bronceado y seguro de sí mismo frente a un Nixon pálido y sudoroso. La imagen había triunfado sobre la palabra. Y luego, el 20 de julio de 1969, el momento definitivo, 650 millones de personas, una quinta parte de la humanidad, se reunieron frente a sus televisores para ver a Neil Armstrong dar el primer paso en la Luna. Pero la historia no se detuvo en la Luna en los años 80. Una nueva revolución estaba en marcha en el cable. De repente, no había 3 canales, sino 300 canales dedicados Vinci y 4 horas a noticias, como CNN, o a la música, como MTV, que convirtió los videos musicales en una forma de arte. Y con el cable llegó el zapping. El control remoto se convirtió en el cetro del espectador. Ya no éramos una audiencia cautiva. Éramos cazadores de contenido. Al mismo tiempo, el VCR nos dio un poder impensable: el tiempo. Podíamos grabar nuestros programas favoritos y verlos cuando quisiéramos. La tiranía del horario de transmisión había terminado. Luego, en los albores del nuevo milenio, llegó el golpe final al modelo tradicional en Internet. En plataformas como YouTube, lanzada en 2005, demostraron que cualquiera podía ser un creador. El monólogo de la televisión se convirtió en una conversación global. Y entonces, Netflix, que empezó como un servicio de alquiler de DVD por correo, lanzó su servicio de streaming en 2007. El concepto de maratón de series, binge watching, nació. La televisión de Baird unió a naciones frente a una sola pantalla. La televisión de hoy nos ofrece un universo personalizado de contenido en miles de millones de pantallas. La posguerra no solo trajo televisores a los hogares, sino que los convirtió en el nuevo corazón de la familia. Nació la edad de oro de la televisión. Comedias como I Love Lucy nos enseñaron a reír juntos. Programas como Twilight Zone nos hicieron cuestionar la realidad. Y presentadores de noticias como Walter Cronkite se convirtieron en el hombre más confiable de América, llevando los eventos del mundo directamente a nuestra sala de estar. Y con la programación llegó la publicidad. La televisión se convirtió en el motor de la economía de consumo, creando deseos y definiendo el sueño americano a través de comerciales que prometían una vida mejor con cada producto. El poder de la televisión no conocía fronteras. Durante la Guerra Fría se convirtió en un arma de propaganda, pero también en una ventana a la libertad. En 1989, las imágenes de la caída del muro de Berlín, transmitidas en vivo, aceleraron el fin de una era. La gente a ambos lados del muro vio lo que estaba sucediendo en tiempo real, y ya no hubo vuelta atrás. Desde los Juegos Olímpicos que unen al planeta
cada 4 años, hasta eventos como el Live Aid, que recaudaron fondos para combatir el hambre, la televisión demostró ser una fuerza para la conexión global, uniendo a la humanidad en momentos de tragedia y triunfo. El cambio de siglo trajo otra transformación radical en la telerrealidad. Programas como Gran Hermano o Supervivientes difuminaron la línea entre la observación y el entretenimiento. Ya no solo veíamos a actores, veíamos a personas reales, sus conflictos y sus triunfos. La pantalla se convirtió en un espejo de doble cara, reflejando las tendencias voyeuristas de nuestra propia sociedad. Luego, las redes sociales y la televisión comenzaron a fusionarse. Tuitear en directo, durante un programa, se convirtió en una actividad comunal. Los hashtags se hicieron tendencia mundial. Se crearon programas basados en estrellas virales de Internet. El contenido de nuestros teléfonos empezó a dictar el contenido de nuestros televisores, creando un bucle de retroalimentación que sigue acelerándose. Hoy, vivimos en la era del algoritmo. Los servicios de streaming no solo ofrecen contenido, predicen lo que queremos ver antes de que nosotros mismos lo sepamos. Esto ha provocado una explosión de contenido de nicho. No importa cuán específico sea tu interés, hay un programa para ti. La cultura monolítica, creada por la televisión primitiva, se ha fracturado en 1.000.000 de corrientes personalizadas. Y la evolución continúa. Ahora estamos al borde del próximo gran salto, la realidad virtual y aumentada. El sueño ya no es solo ver a través de una ventana, sino entrar a través de ella. Desde la borrosa imagen de 30 líneas de Baird hasta los mundos digitales inmersivos. El deseo humano, fundamental, sigue siendo el mismo en conectar, compartir y experimentar historias. La caja de desechos, en aquel ático de Londres, no solo contenía una máquina, contenía la semilla de nuestra realidad moderna. La caja de galletas de Baird se había convertido en una ventana al universo.